de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, comenzamos la Semana Santa, la más santa de las semanas del año, el centro, la cumbre de toda nuestra vida cristiana. Y celebramos en este día la entrada de Jerusalén, la entrada de Jesús en Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos. Pero Jesús no entra en Jerusalén, diríamos así, de un modo ingenuo. Sabe lo que está pasando allí, el ambiente adverso con el cual se va a encontrar. Podemos verlo en el relato que nos hace el evangelista San Juan de los días previos a esta entrada de Jesús, la conspiración. Recordamos cómo Jesús había resucitado a su amigo Lázaro, y muchos, unos días antes había pasado, y muchos judíos habían ido a la casa, así como habían ido antes a darle el pésame a Marta y a María, sus hermanas, ahora iban a la casa para ver lo que había sucedido. Y esto hizo que muchos creyeran en Jesús. Sin embargo, aquella resurrección de Lázaro va a tener consecuencias muy graves para él. Otros lo que hicieron fue ir a contarle a las autoridades religiosas, a los escribas, a los fariseos, lo que estaba pasando. Y allí entonces es cuando los sumos sacerdotes judíos se preguntan junto con los fariseos, convocan al Sanedrín, al tribunal judío, y dicen: ¿qué hacemos frente a esto? Si dejamos que esto avance, si la gente se va detrás de Jesús, esto tiene un riesgo muy grande. Si lo dejamos así, muchos van a creer en él y entonces van a venir los romanos y van a sospechar que este es un movimiento subversivo detrás de un caudillo, y van a destruir nuestra nación. Entonces, ¿qué hacer? Y así aparece uno, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, y dice: ustedes no entienden nada. Y así como acudiendo a un viejo principio del derecho hebraico, es preferible que uno muera en lugar de todos, viene a decir esto. También él dice: ¿no les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? Y el evangelista Juan nos hace una aclaración que es muy importante. Se no dijo eso Caifás por sí mismo, sino que lo dijo proféticamente. Miren, de pronto Caifás, enemistado totalmente con Jesús, sin embargo, anuncia esta profecía. Él va a morir, pero no por el pueblo, como lo entendía, no en lugar del pueblo, como lo entendía Caifás, sino en favor del pueblo, de la nación. Dice, profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos, por los paganos también. Jesús, en esas palabras de Caifás, está ese anuncio profético de que su muerte será salvífica, será para salvación de su pueblo y de los demás pueblos. Pero aquí es donde la conspiración llega a su momento culminante. Deciden darle muerte. Y esto hace que Jesús entonces ya no se muestre en público. Es más, junto con sus discípulos se retira a una ciudad a unos 25 kilómetros de Jerusalén, a la ciudad de Efraín. Y mientras tanto, el ambiente en Jerusalén va creciendo
porque se aproxima la Pascua y mucha gente va llegando, los peregrinos, y muchos esperan ver a Jesús y se preguntan, ¿pero vendrá a la fiesta o no vendrá? La autoridad religiosa habían dicho que iban a pagar un dinero a aquellos que delatasen dónde estaba Jesús. Y así es donde imaginamos que Jesús también habrá en esos días, se habrá hecho la misma pregunta, ¿ir o no ir a la fiesta? Era la fiesta de la Pascua, iba todos los años, iba con sus discípulos, ir este año también, pero Jesús sabe que esa Pascua se transformará en Pascua nueva, ya no será la Pascua de la liberación de una esclavitud humana, sino será la Pascua de su entrega, como liberación de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna. Y ahí Jesús también se habrá preguntado, ¿ir a Jerusalén a la Pascua para morir o no ir y poder seguir predicando? Pero Jesús toma la decisión y decididamente va, junto con sus discípulos. Y esto es lo que celebramos en la apertura de la Semana Santa, el Domingo de Ramos. A medida que va caminando hacia Jerusalén, la gente que lo reconoce se va uniendo al grupo, y van cantando y rezan con las palabras de la Escritura, bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo reconocen como el Mesías, Hosana, el hijo de David, es el descendiente de David que esperamos. Y Jesús entra como Mesías, pero de un modo pobre y humilde, no entra en una cabalgadura orgullosa y acompañado de un ejército, no, entra humildemente montado en un asno y acompañado de un grupo de discípulos pobres y de un pueblo que canta la alegría de recibir al Salvador. Esta alegría y esta esperanza es la que nace de reconocer a Jesús como aquel que viene a sanar, a salvar, a dar vida. Pero, claro, a partir de allí comenzará el momento de la pasión, lo que celebraremos a lo largo de estos días. Por eso, en esta celebración del Domingo de Ramos, hay como dos partes, la del gozo y la del dolor de la pasión. La del gozo que celebramos en la entrada de Jesús a Jerusalén y nosotros como aquella gente del pueblo que lo recibió a Jesús, también agitamos nuestros ramos y le cantamos al Señor, bendito el que viene. Pero inmediatamente en la celebración se lee la pasión de Jesús. Gozo y pasión son fuente de esperanza para nosotros. Cuando algunos fariseos y escribas pretendían que el pueblo callase, le decían a Jesús que se callen, que no griten estas cosas. Si lo escuchan los romanos nos van a traer consecuencias malas, que lo reconozcan como Mesías. Y Jesús le dice, si ellos callan, gritarán las piedras. También nosotros no callemos. Cuando vayamos en la procesión, aclamemos a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Cuando ese ramito de olivo lo coloquemos en casa, junto a la imagen de Jesús, en la cruz, en la imagen del Sagrado Corazón, la imagen que tengamos, que ese ramito nos recuerde a lo largo del año el gozo con que recibimos a Jesús para que reine en nuestro hogar, y la pasión con la que Jesús nos ofrece la salvación en la entrega de su propia vida, en su entrega sacrificial. Dispongámonos entonces a celebrar la Semana Santa y que el Señor, a través de la celebración de estos misterios, nos colme de gozo y bendición. Que Dios los bendiga. Palabras de vida.